bienvenidos a esta que es su emisión. Qué gusto iniciar la semana así, con su preferencia. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, Sandy, saludándote también en la primera semana completa, me refiero del mes de noviembre. Siempre elegante, te saludo y a usted también allá en casita lo saludamos. Y bueno, hoy tenemos temas que están pero polémicos. Vamos a hablar siempre del tema del edificio del Ministerio Público que sigue generando esa polémica. Una polémica tremenda porque ahora uno de los diputados quiere inclusive ser querellante adhesivo en este caso, Sandy. Vamos a estar analizando este y otros temas. Bienvenidos, iniciamos. Diputado Juan Ramón Lau intenta adherirse como querellante en el caso que se investiga por la supuesta sobrevaloración de un edificio para uso del Ministerio Público. Diputado Linares Beltranena le responde a exfiscal general de la República. Del Maldana condiciona su sometimiento a la prueba del polígrafo. Analistas políticos prevén que caravana de migrantes se quede sin apoyo tras su avance en la travesía. Estudiantes de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala exigen reasignación presupuestaria recortada para el próximo año. Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas establece pruebas psicométricas para aspirantes al cargo. Candidatos deben responder más de 250 preguntas. En Noticias del Mundo, Estados Unidos se prepara para elecciones intermedias. Más de 30 millones de ciudadanos votarán para definir los escaños del Congreso. Por el tema de la compra del edificio del Ministerio Público. Por ello, el diputado Juan Ramón Lau presentó un memorial para solicitar la adhesión como querellante al caso de investigación por esta compra. El diputado señaló que cuenta con todos los requisitos necesarios para poder adherirse al caso y además que cuenta con todos los elementos de convicción suficientes para aportar a la investigación. Considero que como diputado y como presidente de esa comisión tengo todas las facultades legales para ser querellante adhesivo. Si hay algunas comisiones internacionales que son querellantes adhesivos en algunos procesos en contra de guatemaltecos, ¿por qué no lo voy a hacer yo como guatemalteco y por qué no voy a hacerlo yo como presidente de una comisión que fiscalizó la compra de ese edificio y que tiene suficientes elementos de convicción como para arribar que efectivamente cometieron varios delitos? Del Maldana y toda la gente que trabajaba con ella en la administración del Ministerio Público. El diputado Lau presidió la Comisión Específica de Fiscalización del Congreso de la República, que determinó que la supuesta sobrevaloración asciende a los 8 millones de quetzales. A ver, empecemos a hacer el análisis de este tema. ¿Qué es un querellante adhesivo? Se preguntará quizá usted. Bueno, pues le voy a informar. El artículo 116 del Código Procesal Penal de Guatemala da a conocer los delitos de acción pública y dicen que podrán provocar la persecución penal o bien podrán adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, como en este caso lo ha hecho el diputado Juan Ramón Lau. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o por asociación de ciudadanos en contra de funcionarios o empleados públicos. En este caso, el diputado Lau, quien presidió la comisión que investigó la compra sobrevalorada de este edificio del Ministerio Público en la zona 5, está solicitando, en este caso, constituirse precisamente como querellante adhesivo porque a criterio de él, de conformidad a lo que expresó el día de hoy, tiene precisamente a todas las pruebas pertinentes y la información necesaria para hacer constar la sobrevaloración de este edificio, pues que ya va rondando. En primer lugar se decía que los 4 millones, pero los 4 millones en la compra, ¿verdad? De 31 a 35, pero otros 4 millones por lo menos en el acondicionamiento que ha llevado, Sandy. Y ese es el panorama que tenemos en este instante. Y por cierto que ni siquiera se ha logrado terminar. Eso es lo peor, y ni siquiera lo hemos habilitado, ¿verdad? Julio, ¿hay alguna limitante para que una persona pueda adherirse a un caso? No,
la única limitante en este caso, Sandy, es que sea aceptado. Primero por la parte, en este caso, que lleva la dirección de la investigación penal y obviamente la representación del Estado guatemalteco para los casos penales, que es el Ministerio Público, y por supuesto en la audiencia correspondiente que el juez pertinente, contralor del caso, acepte a la persona. Pero como pudimos ver, dado nuestra legislación penal, es una figura que se utiliza muchísimo cuando hay personas que por algún tipo de interés, ya sea porque son familiares de la víctima o bien porque tienen la información pertinente del caso, pueden apoyar a la investigación precisamente, Sandy. En este caso existe una alta probabilidad entonces que lo acepten en el caso. Sí, si tuviéramos que hacer una predicción en este caso, ¿verdad? Si pudiera ser aceptado o no. Como querellante adhesivo el diputado Lau, recordemos que primero por la función que ellos tienen, ¿verdad? La información que han manejado y luego por ser también quien presidió la comisión que investigó este hecho, va a ser muy, pero muy probable que sea aceptado como querellante adhesivo y entonces lo vamos a ver constituido precisamente en las audiencias junto con la representación del Ministerio Público y un abogado que seguramente le va a estar apoyando para las cuestiones técnicas, Sandy. Julio, ¿qué relevancia tiene adherirse a un caso? En el caso del diputado, por ejemplo, ¿qué tanto podría aportar para fortalecer el mismo? Bueno, yo creo que en este caso específicamente puede ser muy importante. La figura del querellante adhesivo siempre tiene una particular importancia porque se supone que es una parte que conoce mucho del entorno de lo que sucedió en el caso. Y este precisamente puede ser el caso concreto del diputado Lau. ¿Por qué? Porque recuérdate tú que fuera de presidir la comisión, como ya dijimos, que investigó este hecho, ellos se constituyeron in situ, tuvieron a la vista los informes, por ejemplo, de la Contraloría General de Cuentas, tuvieron a la vista los avalúos que se hizo por la municipalidad, por el DICABI, por el mismo Ministerio Público, y creo que maneja muchísima la información de este caso, pero ya lo vamos a ver en el segundo tema. Ahorita no quiero adelantarme mucho, también ha generado polémica esta situación. ¿Me permites presentarte a ti y a los televidentes más información? Bueno, a Juan Ramón Lau ha presentado esta solicitud precisamente, la cual fue remitida el día de hoy a la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público y la cual obviamente en este momento se admitió para su trámite, ¿no? En cuanto a la denuncia presentada por el legislador. Esto, como ya dijimos, por la supuesta sobrevaloración en la compra del edificio ubicado en la zona 5 capitalina para uso del Ministerio Público. Compra que también, como ustedes recordarán, fue avalada por exfuncionarios de la entidad llamada Ministerio Público, en aquel momento comandada por Tel Maldana. Se evidenció una serie de dentro de la investigación que llevó a cabo la comisión. En la denuncia presentada por el diputado Lau, además de unirse al proceso como querellante adhesivo, Sandy, también solicitó que se unifique la denuncia presentada interpuesta por la Contraloría General de Cuentas, a efecto de que la persecución penal sea objetiva en contra de los responsables. Esto es un detalle muy importante que por la reserva que tenía el caso, como tú recordarás, no sabíamos. Es más, nosotros mismos cuestionábamos aquí en A la Medida, bueno, ¿y cuál era el papel de la Contraloría General de Cuentas? Resulta que, como te digo, el juez no dejaba que se diera más información del caso, pero la Contraloría General de Cuentas, al hallar esta situación anómala, interpuso en su momento la denuncia respectiva penal ante el Ministerio Público. Para aclarar dudas y para poder ubicarnos bien en el proceso que está este caso, ¿cuál es el proceso precisamente? ¿En qué fase está? ¿Está en investigación todavía? Porque todavía no ha pasado a la torre de tribunal, eso sí. Es correcto, no, todavía no. Apenas se está iniciando con una fase muy inicial que podríamos llamar todavía la interposición de las denuncias pertinentes. Recordemos que estos son casos de acción pública en contra de entidades del Estado y que suelen ser bastante más lentos. Entonces, en su momento, Contraloría General de Cuentas hace el hallazgo pertinente y al no encontrar la justificación, porque obviamente dan un tiempo a los funcionarios del Ministerio Público, en este caso encabezados por Tel Maldana, pero no quedaron satisfechos con la justificación que se dio. Entonces ellos lo vieron como una anomalía y presentaron la denuncia penal por la, entre otras cuestiones. En ese momento
también viene la situación de que el Congreso de la República instaura esta comisión, ellos hacen todas las investigaciones pertinentes de conformidad a sus funciones y presentan, como tú bien lo sabes, una denuncia. Ahora lo que está pidiendo Juan Ramón Lau es que las dos denuncias, como son de lo mismo, se unifiquen con los datos de la Contraloría, con los datos de la investigación de los diputados, y a partir de eso ya iniciaríamos entonces primero con la primera fase del proceso penal, que será la audiencia de primera declaración, en la cual las personas supuestamente responsables, que serán los imputados en este caso, pues tendrán que comparecer ante el juez. Posteriormente a eso, ahí en esa audiencia se va a decidir si para la segunda fase, Sandy, que es la de investigación, que en teoría dura 3 meses, ¿verdad? Por eso es la teoría, nada más, los imputados en este caso pueden gozar de libertad o se les aplica alguna medida sustitutiva o en todo caso se dicta auto de prisión preventiva. Y ya después de finalizar esa fase de investigación se entra a la tercera y última fase del proceso penal, que es el juicio oral y público. Por supuesto que esto se dice rápido, pero sabemos que aquí en Guatemala esto es por lo menos 2 años, ¿verdad, Sandy? Definitivamente. Y también entonces se deberán colocar caras a los señalamientos, porque sabemos que eso será muy importante también, dar nombres de quienes pudieran tener algún tipo de relación para que se les investigue el grado de responsabilidad que tuvo. Tú lo has dicho, para que se investigue el grado de responsabilidad. En este instante, Sandy, vamos a hacer algo, si tú me lo permites. Este tema del diputado Lau como querellante adhesivo lo vamos a dejar ahí, pero el siguiente tema que traemos tiene completa relación, porque Telma Aldana retó a los diputados a algo. ¿Quiere usted saber a qué, verdad? Vamos a averiguar, pero después de la pausa, ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Se desató la polémica que sigue, por cierto, en el tema de la exfiscal, porque en una entrevista internacional, Telma Aldana indicó lo siguiente. Ella dijo que estaba dispuesta a someterse a la prueba del polígrafo solo si los integrantes de la comisión específica que investigó el tema de la compra del edificio del Ministerio Público también lo hacen. Y aquí también han surgido diferentes reacciones que se las presentamos a continuación. Mira, nosotros somos denunciantes. Quien debe someterse al polígrafo es ella. Ella es la acusada, sindicada, querellada por un acto de corrupción mayor, que fue la compra por parte del Ministerio Público de un edificio sobrevalorado en que nunca se justificó la ubicación indispensable. Esto es plena y máxima corrupción. Y tiene que resolverse. Y esperamos que la nueva fiscal general, que polígrafo y ni que 8 cuartos, de una vez la citen y que la líen a proceso. Ella ahorita no tiene derecho a antejuicio. Nosotros somos denunciantes y seguimos aportando más evidencia y más investigaciones. Bueno, y lo decía Sandy, no se desató la polémica verdaderamente. La exfiscal general Telma Aldana retó literalmente a los diputados de la comisión que la investigó a que precisamente ellos también se sometan a la prueba del polígrafo. Es decir, dice, yo sí la hago, pero primero que la hagan los señores diputados. Esta manifestación fue hecha durante una entrevista en una cadena de noticias internacional. Aldana, escuche usted, calificó a esta comisión, primero, como una comisión ilegal, como una comisión inmoral y como una comisión que lo que está haciendo es un show político en lo que ella llamó amenazas de carácter político. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque a priori, Sandy, esto pareciera un poquito de retórica, literalmente, ¿verdad? Yo te digo, bueno, si tú te haces la prueba, yo me la hago, pero un diputado no creo que primero que lo vaya a aceptar. En segundo lugar, también tenemos que decir algo. ¿Quién es en todo caso la presunta responsable de esta situación? La señalada. ¿La señalada es Telma Aldana o los diputados? Definitivamente Telma Aldana. Entonces, ¿quién debería en todo caso someterse a esta prueba? Pues Telma Aldana. Entonces, por eso es que yo siento que sí es bastante de retórica, por llamarle elegantemente, ¿verdad? Y mira, al final la verdad es que me sorprende porque siempre que se hace este tema de la prueba del polígrafo,
se lo hacen a la persona que está siendo acusada. Correcto. No a quien la está demandando o señalando en este caso. Entonces, al final existen ciertos parámetros, ¿no? Pero ¿qué tan confiable puede ser esta prueba, Julio? Bien, partamos de una base, Sandy. Por muchos años la prueba de polígrafo ha sido bastante confiable. Sin embargo, también tenemos que decir una cosa, no es 100% confiable. Hay personas y hay muchos casos demostrados a lo largo de la historia que han logrado burlar, llamémosle así, la prueba del polígrafo de una manera para ellos bastante fácil. Si bien esto es complicado, hay personas que pueden hacerlo. Por eso actualmente, fuera de la prueba del polígrafo, se manejan otras pruebas en las cuales, fíjate que a través de simples preguntas, personas que tienen mucha expertise en el tema de la psicología y del lenguaje corporal analizan cada uno de tus movimientos, de tus reacciones, tus manos, tu cuerpo y tu rostro para determinar realmente si estás mintiendo, porque a través de la sudoración, de las expresiones y del lenguaje corporal se dice a veces muchísimo más. Definitivamente, pero vamos a ver entonces en qué para esto, porque yo creo que al final es una forma de decir no, porque obviamente también es comprensible. Yo digo, los diputados no se la van a querer hacer esta prueba porque no tienen señalamientos y dirán, bueno, ¿para qué me la voy a hacer al final? ¿Cómo que le preguntarían si estaban investigando objetivamente? ¿Cómo sería al final la fase de preguntas? No entiendo, la verdad. No, aparte no aplicaría, ¿verdad? Es cierto que la prueba del polígrafo cada vez es más utilizada aquí en Guatemala, sobre todo para los aspirantes a ciertos cargos muy importantes. Bueno, yo creería que, digamos, ya que estamos hablando de cargos como el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, todas estas personas de altos cargos deberían ser un requisito el someterse mínimo a esta prueba de polígrafo antes de asumir posiblemente el cargo. Pero en este caso yo creo que fue una situación que por supuesto que causa mucho furor y causa polémica, sobre todo en una cadena internacional de noticias, pero que ya la parte práctica, es decir, la parte pragmática es absolutamente inviable e imposible, ¿verdad, Sandy? Claro, y que por supuesto sorprende también el hecho de que a nivel internacional pues sí está dando sus posturas, pero a nivel nacional pues tenemos ausencia de las mismas, ¿verdad? No sabemos qué está pasando al final. No sabemos qué es lo que está pasando al final. También recordemos una cosa, porque esto es muy importante decirlo. A la misma Thelma Aldana, en este caso, ahorita le aplica algo que es muy importante, es un derecho, no un derecho humano, la presunción de inocencia. Porque esto así debe ser durante todo el proceso, pero por supuesto, aún con esa presunción de inocencia que tiene ella a su favor, recordemos que en este caso está del lado contrario al que estuvo siempre, es decir, en este caso ahorita es la imputada, es la persona que se está siendo sindicada de un, bueno, no, de hecho no es un delito, son 3 delitos, a cada cual es obviamente más grave. Tendrá esto que delimitarse al final de cuentas en los tribunales nacionales en un proceso normal, Sandy. Esto no va a llegar a polígrafo. Y aparte de eso, recordemos que está en el proceso de investigación todavía. O sea, ella goza de la presunción de inocencia como toda persona y lo que se busca únicamente es que ella pueda dar esas herramientas donde pueda aclarar su situación. Ella tiene el derecho a defenderse, pero no lo está utilizando al final. Sí, a mí me pareció inclusive un poco... Yo no sé si es para llamar la atención o retadora esa postura de decir, bueno, sí, yo me someto al polígrafo, porque al principio la gente dice, bueno, qué bueno, ¿no? Esto es transparencia, pero cuando pone una condicionante que sabe ella que es imposible, es como decir prácticamente nada, ¿verdad? Yo le tenemos otros datos que quisiera que nos compartieras también para de esta forma, pues poder ampliar, y es en el tema legal que quisiera que pudiéramos hablar. ¿Está amparado bajo la ley esta prueba? ¿Cuál es esa legislación que ampara precisamente que se pueda realizar? Y si es obligación o alguien se puede negar a hacer. De verdad que la pregunta que me haces es excelente, porque todos podemos decir seguramente eso es parte del proceso normal en un proceso penal guatemalteco. No, déjame decirte que no. Es decir, al final de cuentas, en lo normal el proceso penal guatemalteco para la fase de investigación es eso. Investigación que sea documental, que sea pericial, es decir, a través de pruebas de peritos, que sea científica a través de procedimientos especiales como escuchas telefónicas o pruebas muy irrefutables y por supuesto la más débil de todas las pruebas, que es la prueba testimonial. Pero en casos muy excepcionales, si así primero lo pide, en este caso un Ministerio Público, y además lo acepta el juez, sí pueden someterse a testigos o a cualquier parte procesal a una prueba de polígrafo. Eso puede ser en cualquier momento. Sin embargo, no es una práctica común ni habitual en el proceso penal guatemalteco, Sandy. Qué interesante, la verdad, Julio, conocer pues todo este proceso.
discutir un poco esta polémica Total. que se ha desatado. Vamos a ver en qué finaliza al final, si accede o no, si los diputados acceden, que creo que no va a ser así. No creo. Pero seguramente nos va a dar de qué hablar esta noche. Sí, sobre todo con una última cosa, si me permites, para conclusión. Que este caso al final de cuentas se lleve donde debe ser, es en tribunales y no es nuestros shows mediáticos en televisión que no llevan absolutamente a nada, ni por una ni por otra parte. Por supuesto, y bueno, finalizamos con el tema, pero continuamos con otras noticias. Ahora hablemos de un proceso que está próximo a realizarse, y es que la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas comenzó a revisar los expedientes de los 41 aspirantes el viernes. Recordemos que ellos entregaron su papelería, están registrados en este proceso. Aprobaron los lineamientos de la evaluación del perfil psicológico y veamos más detalles acerca de cómo marcha entonces el cronograma de trabajo. La postuladora avaló que las pruebas psicométricas contengan 263 interrogantes y se realicen el 19 de noviembre. Se estudió el tipo de pruebas psicométricas que se van a realizar a los candidatos. Y la Universidad Panamericana expuso que van a ser dos tipos de pruebas. Una en torno a la personalidad propiamente del candidato y la otra en torno a los valores. La primera tiene más de 200 preguntas y la segunda 15. Esta prueba se realizará el día 19 a las 2 de la tarde. Por aparte, se prevé completar la revisión de expedientes de los 41 postulantes y publicar el listado de los excluidos el próximo jueves. Tienen 3 días después que se publique el próximo jueves la lista de los excluidos, tienen 3 días para presentar sus pruebas de descargo. Después la comisión, si les acepta, pues los incluirá en la lista que publicará oficialmente de los postulantes. Si no las acepta, quedarán totalmente excluidos. Bueno, y en otro orden informativo, usted se preguntará qué pasa con los migrantes. Los migrantes continúan avanzando hacia Estados Unidos, pero cada vez se ve más complicado por las medidas que han advertido las autoridades estadounidenses, el que lleguen a cumplir con su cometido. Aquí en A la Medida, la información. ¿Qué les podría esperar a los migrantes al llegar a la frontera con Estados Unidos? El investigador sociopolítico Yair Dabroy señala que el panorama que se vislumbra no es el mejor, ya que al llegar los migrantes podrían sufrir violencia. Los más vulnerables son los niños y las mujeres embarazadas. Y hay una declaración muy fuerte en la cual señalan de que si los migrantes en algún momento agreden por medio de una piedra, por ejemplo, a algún militar o algún policía estadounidense, serían intercambiadas piedras por balas por parte del ejército estadounidense. Entonces es una situación bastante complicada. Recordemos que no solamente viajan hombres y mujeres, sino también viajan niños. Hay incluso casos donde tenemos el caso de una guatemalteca que tuvo recientemente un parto, probablemente ella no continuó por el tema de los días que se requieren para la asistencia en estos casos médicos. Entonces recordemos que el tema de la visa en Estados Unidos tiene otra lógica diferente a la mexicana. Y la ayuda humanitaria que podrían recibir también es sumamente limitada para este tipo de casos, porque ellos asumen que intentar ingresar a la frontera estadounidense es un acto en el cual se comete una ilegalidad, y es una ilegalidad incluso penada por las autoridades estadounidenses. Dabroy explica las posibles soluciones para los migrantes hondureños y salvadoreños. El tema de la reivindicación política de continuar en territorio mexicano como un actor generador de presión para que los gobiernos del norte de Centroamérica puedan tomar acciones mucho más preeminentes en tema de migración e incluso algún tipo de presión mediática contra el gobierno de los Estados Unidos. Y dos, puede ser que también tome la opción que nosotros hemos ido viendo con ciertos migrantes desde los últimos meses, que los que no llegan a territorio estadounidense se quedan en territorio mexicano. Recordemos que México tiene en algunos estados una baja densidad poblacional. Regresemos, hablaremos acerca del presupuesto de una entidad que, bueno, tendrá serias complicaciones. Serias complicaciones. Por cierto, ¿cómo está su presupuesto? Bien, seguramente, ¿verdad? Somos A la Medida. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Regresamos hablando de un tema que causa preocupación. Los médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala exigen que la reducción de más de 250 millones de quetzales a esa casa de estudios superiores vuelvan a reasignarse. Los estudiantes de distintas facultades de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala continuaron el rechazo de la reducción de 259 millones de quetzales hecha por la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Esta manifestación fue diferente, ya que desde el viernes pasado instalaron toldos para brindar atención en nutrición y odontología. Sí, es para que observen y tomen en cuenta que nosotros como Universidad de San Carlos pues, prestamos un servicio de extensión a nivel nacional, en el interior de la República, y que reflexionen de la necesidad de que nos den no menos del 5% que corresponde en el presupuesto de la nación. Se inició el día viernes a las 9 de la mañana y continuaremos el día de hoy también para como un servicio de las necesidades que el pueblo necesita, ya que los costos de un tratamiento odontológico es caro. Hoy estamos haciendo un tratamiento de prevención que es una evaluación clínica con su diagnóstico. El ministro de Finanzas Públicas refirió al análisis que hizo la comisión en relación a esa casa de estudios. Bueno, ahí hay varios temas que nosotros trasladamos a la comisión. Uno fue en términos de la disminución que todas las instituciones han pasado por la disminución en la recaudación, por el efecto de los supuestos macroeconómicos que nos da como insumo el Banco de Guatemala. Y por otro lado también se han verificado, nos pidieron algunos reportes de los saldos de caja que tienen las instituciones y en base a eso la Comisión de Finanzas ha evaluado hacer las adecuaciones al presupuesto. Este jueves, el rector de la USAC, Murphy Bay, se reunirá con jefes de bloque para discutir sobre el presupuesto 2018 y 2019 de la universidad. La tricentenaria Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala. A esta casa de estudios superiores cuenta con 1.781 millones de quetzales de recursos asignados para este año, por lo que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo contemplaba un techo presupuestario para el próximo año 2019 de 1.911.3 millones de quetzales, pese a la reducción del presupuesto para la casa de estudios. Ahora bien, veamos que en el artículo 84 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice que le corresponde una asignación presupuestaria privativa no menor del 5% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. Esto es muchísimo dinero. Es más, la justicia solo recibe el 2%. La Comisión de Finanzas y Monedas del Congreso de la República redujo entonces, para ser muy concretos, el presupuesto para el año 2018 en 259 millones de quetzales, que definitivamente es bastante dinero. Pero uno se pregunta, Sandy, cuando vemos que es el 5% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, ese es un dineral. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo lo han manejado? ¿Dónde está la inversión? ¿O es que se está gastando más en el tema, en todo caso, de la parte administrativa? Pero algo está pasando en Universidad de San Carlos. En este momento lo que hay es una crisis financiera fuerte. Por supuesto, pero hay que notar, Julio, también que no todos los años se ha cumplido con el 5% constitucional. A veces, bueno, se tiene una deuda incluso todavía con la universidad porque no se ha cumplido con lo que dice la Constitución. Qué buen punto, Sandy, porque una cosa entonces es lo que dice la Constitución, que nos puede parecer suficiente. No, y qué bueno, ¿no? Porque es que también la Universidad de San Carlos, no solo por toda la historia y el prestigio que representa, sino porque es la máxima casa de estudios en este país, amerita tener un buen presupuesto. Pero también yo creo que lo que tú dices es cierto. Seguramente no se ha cumplido a cabalidad la asignación presupuestaria, no solo este año. Seguramente esto viene pasando por muchísimos años atrás. Sea como sea, el rector magnífico, el ingeniero Murphy Pais, ya lo ha venido advirtiendo casi desde que tomó posesión. Así es. Y que la Universidad de San Carlos está por colapsar. Y es más, ahora ya vemos cómo algunos docentes y personal administrativo también no ha recibido, por lo menos en un par de meses, lo que es su salario.
Pero mira, Julio, a mí me sorprende la cantidad de dinero que le han reducido a la Universidad de San Carlos. Mucho. No hablamos de 5 ni de 50 millones, 259 millones de quetzales. ¿Cómo afecta esa cantidad a cualquier entidad? No, tienes tu razón. Es un presupuesto sumamente grande. ¿Te recuerdas que en su 9 años de eso, tu servidor fue director general en el sistema penitenciario? Te cuento que en aquel momento el presupuesto que yo tenía para las 20 cárceles que manejábamos era 249 millones de quetzales todavía, es decir, un poquito menos del presupuesto que se le está quitando para este año a la Universidad de San Carlos. Y recordemos que la Universidad de San Carlos tiene presencia en los 22 departamentos del país con las extensiones universitarias, y es de mantener los edificios, la luz, el agua, los servicios, los teléfonos, el personal administrativo, el personal docente y pues todo lo que requiere de papelería. Además, recordemos algo, es decir, el estudiante paga una cantidad que es simbólica, pero el resto de la ayuda viene por el pueblo guatemalteco a través de estos impuestos que van allí incluidos, que sirven para sostener precisamente el funcionamiento de la USAC. Y aparte de ello, cada año se tiene la demanda de estudiantes que quieren ingresar a la casa de estudios, en muchos de los casos porque no tienen recursos para irse a una privada, por ejemplo. Correcto. ¿Y qué le dices a estos estudiantes que tienen la esperanza de poder sobresalir académicamente por medio de este estudio? Les dices que no hay dinero y que no pueden ingresar a estudiar. Qué triste. Ahora, ¿te puedo hacer yo una pregunta, Sandy? Por ejemplo, ¿el tema de salud es prioridad en Guatemala? Claro. ¿El tema de seguridad lo es? También. ¿Y el tema educativo? Bien, bueno, es que al final ahí se desencadenan muchas cosas, porque ¿verdad? si tú no tienes entonces cierto grado académico, es muy difícil que puedas conseguir determinados trabajos. Es correcto. Y si no, entonces entras al lado de desempleo, al lado de la informalidad, que obviamente las condiciones, sabemos, entonces de la informalidad son muy escasas, el salario pues es muy bajo, no tienen un salario fijo, en fin, diferentes repercusiones que se vienen. Y una persona sin trabajo, ¿qué va a hacer? Imagínate, me encanta lo que dices, ¿sabes por qué? Porque tal vez te recordarás el caso de nuestros abuelos y de nuestros padres. Ellos probablemente con sexto primaria o en todo caso con una carrera de educación media, bachilleres, maestros, secretarios, era bastante en aquel momento. Hoy por hoy, tener, por ejemplo, una licenciatura, es decir, un pregrado, es como el bachillerato de esos años. Es importante, pero es lo mínimo que se te requiere precisamente para cualquier trabajo. Después vienen todas las especialidades de maestrías y de doctorados. Entonces, esto es fundamental. Y mucha de nuestra gente, como tú bien lo dijiste, Sandy, no puede tener acceso a la educación privada superior, tiene que ir a la Universidad de San Carlos. Así es, recordemos, y basta con ver entonces las convocatorias o las solicitudes de trabajo en el caso de las empresas. Correcto. Cuando yo me sorprendía, solicitaban en ciertas empresas, y se da constantemente, de una secretaria y pedían estudios en administración de empresas, estudios universitarios, y uno dice, para pero una se están secretaria, solicitando ¿verdad? una secretaria, pero Así es. Así es como las empresas están buscando también crecer, ¿no? Es lo que te da esa oportunidad de ser competitivo en el mundo laboral, ¿no? Y aparte, el mundo laboral en Guatemala es tan reducido que por supuesto que todas las personas buscan tener esa educación superior. Y no tener los recursos para tener esa educación superior a bajo costo, porque obviamente eso es lo que pasa en la Universidad de San Carlos de Guatemala, estás privando de esos derechos, el derecho a la educación, hablemos primero. Derecho humano, por cierto. Exactamente. Tienes toda la razón. ¿Me permites compartir más detalles para este análisis? Esto es muy importante que usted en casita también nos acompañe a analizarlo. El ajuste que se da en la recaudación de impuestos para el próximo año 2019 provocó que los diputados del Congreso de la República disminuyeran el presupuesto para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Algunos funcionarios y también algunos congresistas cuestionan que las autoridades de la Universidad de San Carlos hayan acudido a la Corte de Constitucionalidad para no implementar sistemas de transparencia como Guatenóminas y otros programas de rendición de cuentas. Al menos 565 millones de quetzales del presupuesto necesita la universidad para completar el año 2018. De lo contrario, varios proyectos y sobre todo el pago, que es algo sagrado de los trabajadores, en este caso de la USAC, quedaría en suspenso para el presente año. Por eso, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Noroccidente, esto es una situación muy importante de la Universidad de San Carlos, es decir, el CUNOROC en Huehuetenango, anunció para mañana martes que van a hacer bloqueos en la ruta interamericana para rechazar como una medida, de hecho, la reducción del presupuesto y para exigir a la vez mejoras en esta casa de estudios. Ya estamos empezando a ver estas ahorita manifestaciones, ¿no? Como una medida de hecho, pero que se pueden hacer más constantes. Y lo van a hacer.
y que en algún momento hasta pueden volverse violentas o de alguna forma. Yo creo que hay que repensárselo. Tú lo decías muy bien, la educación, y en este caso la educación superior, pues es vital, es importantísima. Por supuesto, así que vamos a ver las medidas que van a tomar, porque obviamente los sancarlistas van a defender su presupuesto, porque a ellos les va a afectar principalmente esta reducción que se hace. Yo quisiera saber en realidad cuál fue el estudio que hicieron los diputados para decidir reducir esta cantidad tan grande en el presupuesto. Eso es realmente muy importante lo que dice. Seguramente no existe haber sido una situación así muy a criterio de ellos. Fue así, Julio. Totalmente, Sandy. ¿Por qué? Porque es una de las grandes prioridades. Sí. O sea, entendemos, y perdone que lo repitamos, Guatemala tiene muchas prioridades, pero en su orden, seguridad, salud y educación es lo vital que hay que apoyar, ¿verdad? Así es. Bueno, concluimos con este tema, vamos a darle seguimiento, ojalá que se logre un acuerdo, porque recordemos también que la Comisión de Finanzas tendrá que presentar el dictamen favorable ante el hemiciclo y ya serán los diputados que a última hora también se hacen modificaciones y ojalá que ahí se pueda llegar a algún acuerdo. Pero ojo, y con esto concluyo, el tiempo se agota, porque el 30 de este mes es el último plazo para aprobar presupuesto del 2019. Bueno, concluimos y continuamos con otra información. Desde el organismo judicial, hoy el abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera tomó posesión del cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El profesional del derecho asumió la responsabilidad de la vocalía 13º del Palacio de Justicia. El abogado Manuel Reginaldo Duarte Barrera fue electo y juramentado por los diputados al Congreso de la República para integrar la Corte Suprema de Justicia en el último año de funciones. En el tercer nivel de la Corte Suprema, Duarte Barrera se le impusieron las insignias que lo acreditan como el titular de la vocalía 13º. Que represente para todos los ciudadanos, sin excepción, la sublime misión de hacer valer el pleno ejercicio de sus libertades, sin que nadie tenga que recurrir a resolver sus problemas por sus propios medios. En una palabra, la justicia debe ser el único instrumento para alcanzar convivir en paz. El magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera fue juramentado por el organismo legislativo en sustitución de la magistrada Elizabeth García, quien falleció por razones naturales a principios de agosto de este año. Cambiando un poco del tema informativo, la Cancillería dialoga con la Organización de las Naciones Unidas por el tema de la renovación de la visa de Iván Velázquez. Aquí en A la Medida, la información. El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo César García Sáenz, comentó sobre la solicitud de renovación de visas para el personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ese tema está enmarcado en el artículo 12 del acuerdo y siempre se ven con Naciones Unidas directamente. Solamente eso, ese tema sí se trabaja apegados a ese artículo y es entre la Cancillería y la Secretaría General de Naciones Unidas. En otro tema, el funcionario comentó que a la fecha han confirmado su participación para la 16ª Cumbre Iberoamericana 19 países, los cuales serán representados por sus presidentes, vicepresidentes y ministros de Relaciones Exteriores. Entre los mandatarios que visitarán el país están Enrique Peña Nieto, Salvador Sánchez y Juan Orlando Hernández, entre otros. Más adelante tenemos noticias internacionales. Así es, somos A la Medida. Ya volvemos. Se lo anunciábamos y aquí están las noticias internacionales. 2 años después del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, los estadounidenses vuelven a las urnas a unas elecciones legislativas de medio mandato. Vistas entonces desde el primer veredicto del alcance nacional de los estadounidenses, ellos indican pues la intención que tienen de votar, especialmente los jóvenes, pero aquí tenemos detalles del preámbulo de estas elecciones.
el pueblo estadounidense podría darle un giro trascendental a la política de su país. Este martes se llevarán a cabo las elecciones intermedias y por ello podría cambiar tanto la popularidad de Donald Trump como su trabajo desde la oficina oval. Para entender concretamente qué se pone en juego, es importante que sepamos que si la mayoría demócrata gana las elecciones intermedias, el magnate republicano prácticamente estaría atado de las manos para continuar aplicando su política, que hasta el momento ha sido bastante polémica. Se decide entonces quiénes ocuparán el cargo en los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado de un total de 100, 36 gubernaturas estatales y cientos de cargos públicos, estatales y municipales. Es decir, se decide qué partido controla cada una de las cámaras del Congreso en los Estados Unidos. Si ganan los demócratas, como apuntan las encuestas, el presidente Donald Trump podría encontrarse con serios problemas para seguir gobernando y muchas de las promesas que hizo durante la campaña electoral podrían no ejecutarse. Si el panorama sigue de la misma forma y las elecciones intermedias las gana los republicanos, obviamente el magnate ganaría terreno. Es por ello que los demócratas ven estas elecciones como una oportunidad clara para equilibrar la balanza y volver al juego político a través del equilibrio de poderes. Siempre en el ámbito internacional, este lunes comenzó en una sala blindada de la ciudad de Nueva York la audiencia preliminar del proceso al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien las autoridades presentaron como el criminal más notorio de los tiempos modernos. Con un jurado altamente protegido y medidas extraordinarias de seguridad, en Estados Unidos se inició el juicio del narcotraficante considerado en su momento más poderoso del mundo, el capo de capos, Joaquín Guzmán Loera. En el banquillo de los acusados se sentó el Chapo, acusado de haber ingresado toneladas de droga hacia los Estados Unidos y de otros crímenes que pueden hacer que el narcotraficante se muera literalmente en la cárcel. El hombre que se supone amasó una verdadera fortuna es la razón por la cual las autoridades en Nueva York están implementando un fuerte esquema de seguridad que implica guardias fuertemente armados en todo el momento, el cierre del puente Brooklyn 2 veces al día, un helicóptero que lo custodiará desde los aires y la corte prácticamente blindada ante cualquier tipo de ataques. Las autoridades están conscientes que están juzgando al capo de la droga, que aún tiene la capacidad para planificar su escape o incluso de generar su propia muerte para evitar pagar en una cárcel norteamericana los delitos por los que se le acusa. La fiscalía tiene armado todo el caso y es cuestión de tiempo para que el Chapo sea condenado. Como medios de prueba serán presentados documentos, fotografías, videos y el testimonio de al menos 17 testigos protegidos que aseguran haber trabajado con Joaquín Guzmán Loera y que declararán con el objetivo de conseguir rebajas de pena en sus propios procesos. Y en el ámbito nacional, hoy se llevó a cabo una reunión con autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Se busca proponer una ley que permita la recuperación del complejo deportivo en Jutiapa. Aquí le contamos detalles de cómo marcha este proceso y también la solicitud que realizaron. Hemos iniciado desde hace ya algún tiempo, primero a través del señor gobernador y la Comisión Presidencial de Diálogo, tratando de encontrar un mecanismo para poder lograr la recuperación de las instalaciones del terreno, las instalaciones del complejo deportivo del departamento de Jutiapa, que lamentablemente están en manos privadas cuando debe ser una institución al servicio de los deportistas de nuestro departamento, principalmente de la niñez y de la juventud. Es por ello que presentaron ante el Congreso de la República una propuesta de ley para que sea a través de este organismo que se logre llegar a un punto en que las instalaciones de dicho complejo puedan ser usadas por la población. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, ya no será interpelado por el Pleno del Congreso de la República, a solicitud de los transportistas del Quiché. Aquí en La Medida tenemos la información. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, ya no será interpelado ante el Pleno del Congreso. Esto luego que el diputado representante del departamento de Quiché retirara la solicitud, explicando que los transportistas de ese departamento así lo habían solicitado. La gremial se hizo presente a la oficina del parlamentario para manifestar lo siguiente. Fuera de la discusión que se dio en el Congreso y que culminó
en donde fuimos a las multioficinas, donde logramos comunicación con la empresa. Quedamos claros en esa oportunidad, señor diputado, de que si el ministro había accedido con retomar o reiniciar las carreteras de Quiché, con las cuales se hizo la manifestación y el boicoteo, que prácticamente las medidas de presión o de hecho quedaban fuera. Nosotros levantamos como gremial el movimiento, dejamos a un lado las medidas de presión que se tenían con el boicoteo y a usted lo cuestionamos para ver si retiraba la interpelación y usted dijo que si la gremial se lo pedía, se la retiraba. La interpelación en contra de José Luis Benito se había agendado para el próximo 8 de noviembre, pero ante la solicitud fue cancelada, por lo que jefes de bloque tendrán que discutir otra agenda para ese día. Y bueno, recuerde que el tema de la reparación del puente Belice está pendiente todavía. Recientemente se llevó a cabo un cierre vehicular por este sector. El Ministerio de Comunicaciones dio a conocer resultados del avance que se tiene en estos trabajos. Los trabajos de reparación del puente Belice continúan conforme al cronograma de actividades. El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, se refirió al mantenimiento que se realizó este fin de semana, en el cual fue necesario el cierre vehicular por más de 24 horas. El día de ayer terminó el primer fin de semana, donde se desarrolló un cierre total del puente. Esto para la sustitución de 2 de 8 apoyos, que son aisladores sísmicos, que mediante flexibilidad permite que se pueda tener mucho mayor resistencia a cualquier movimiento sísmico, cosa contraria de la estructura que se tenía anteriormente, que siendo tan rígida pues vuelve quebradizo el puente ante cualquier evento sísmico de envergadura que se pudiera llegar a tener. En el tramo carretero de San Cristóbal Villalobos, el titular de la cartera de comunicaciones comentó que esta semana podría pavimentarse el área. Se rehabilitó la brecha, se aperturó la brecha en un tramo de 10.5 metros de ancho de rodadura por 200 metros de largo. Ya el paso está restablecido por el lugar. Se realizaron movimientos de tierras considerables y se tiene previsto para esta semana ver el inicio del asfalto de este tramo, ya que en este momento, como es un tramo que se acaba de aperturar, pues está en condiciones únicamente de terracería. Los trabajos de restauración en la bajada de San Cristóbal a Villanueva ascendieron a 2 millones de quetzales. De esta forma concluimos, lo esperamos mañana. Feliz noche. Así es, feliz noche. Muchas gracias.